Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Caxi por su invitación. Hoy he venido a hablarles de lo que es la norma ISO 18788. Ya no se puede decir nueva, ¿no? Porque pues, es una norma que realmente nace en el año 2015 y ya tiene ya 5 años en el mercado. Y lastimosamente, como lo mencionaba Tulio, aún es muy desconocida. Aún se desconoce mucho esta norma y personalmente no entiendo por qué. Yo que soy un estudioso de la normativa ISO hace ya más de 20 años, personalmente considero que es la mejor norma ISO que existe en el mercado. Últimamente la ISO ha ido especificando normativa, diría yo. Últimamente la ISO ha ido sacando normas específicas por sectores. Vemos, por ejemplo, el tema de la educación. Todos sabemos que la ISO 9001 siempre ha sido la norma madre de todas las normas ISO. La primera, la más certificada a nivel mundial es la norma ISO 9001, pero ya se ha ido especificando en ciertos sectores la normativa. Caso puntual, por ejemplo, la ISO 21001 para el sector de educación, profesiones de educación, que inicialmente pues tenía 9001 porque no existía nada específico en su sector. Y ahora tenemos 18788. Hoy en día también la mayoría de empresas de seguridad privada, de vigilancia, la seguridad privada, departamentos de seguridad a nivel interno de las empresas, porque esta norma también aplica para esquemas de seguridad, departamentos de seguridad formalmente constituidos ante el ente de control en cada país, podrán tener su propia norma, y precisamente de las bondades de esta norma es que yo quiero hablarles, para que la conozcan, para que la socialicen y se conozca que hay un documento que es totalmente certificable, así como certifica una empresa de seguridad privada, una ISO 9001, una 14001 ambiental, una 37001 antisoborno. Pues hay una norma específica para el sector de vigilancia y seguridad privada, la ISO 18788 del año 2015. Nos ponemos a mirar, normalmente la ISO siempre demora unos 5 años para cambiar la norma, esta ya está por ese tiempo. Pero esta norma no cambiará hasta que no se actualice la norma que también pertenece a este comité, que es la norma ISO 28000, la cual están actualizando este año, y pienso yo, de manera personal, que una vez esa norma termine su proceso de publicación, viene la actualización de 18788 nuevamente, teniendo en cuenta que ya continuidad de negocio fue actualizada, entonces seguiría esta norma en el proceso, por lo que yo supondría, un concepto personal, que esta norma 2022 tenemos ya en proceso de estar actualizando esta norma. Bueno, ISO 18788, sistemas de gestión para operaciones de seguridad privada. Entonces, por primera vez, las empresas de vigilancia y seguridad privada tienen su propio estándar. Y no es un estándar solamente de calidad, es un estándar de calidad y otros enfoques que les voy a comentar aquí precisamente para que se den cuenta por qué yo considero que es la mejor norma ISO que existe actualmente en el mercado. Para comprender esta norma hay que mirar unos términos para ver el tema de la profesionalización. Atendiendo las conferencias que han venido presentando mis colegas acá, muy interesantes todas podríamos decir que llevan a un enfoque preciso y es el tema de demostrar que el tema de la seguridad ya es un tema profesional. Ya ese enfoque de que la seguridad era un gasto, de que la seguridad era algo que tenía que abordar la empresa, ya no es tan cierto. Como mencionaba Tulio ahí, algunas verdades que ya no son tan verdades, que ya están obsoletas. Entonces, ese tema de profesionalizar la seguridad, la ISO ya lo tiene claro. Hace poco salió el tema del CEPTE, en norma ISO también. Ya hay más normativa en temas de seguridad, cada día hay más normativa en temas de seguridad, buscando precisamente
que la seguridad en las empresas sea un factor estratégico de negocio. Entonces, digamos, anteriormente podíamos decir que no había muchas prácticas o buenas prácticas que se enfocaran en mostrar que la seguridad era algo profesional y que era parte de la planeación estratégica de los negocios. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día la normativa desde el punto de vista de ISO, el que exista un comité técnico en ISO, el Comité Técnico 292, encargado de elaborar normas para seguridad y la resiliencia de la sociedad. Miren ustedes cómo la ISO unió el tema de seguridad con la parte de resiliencia organizacional. ¿Qué quiere decir? Que la seguridad es un componente esencial en la continuidad de los negocios. La ISO lo está diciendo desde el mismo Comité Técnico 292. El comité que elabora las normas de seguridad es el mismo comité que se encarga de la normatividad de continuidad del negocio, de resiliencia, pensando en la resiliencia de la sociedad. Ese es el componente. Entonces, les recuerdo, el Comité Técnico 292 maneja la norma ISO 28000, que es la norma de seguridad para las cadenas de suministro, muy utilizada para el tema de facilitar el cumplimiento de la figura del operador económico autorizado que maneja la Organización Mundial de Aduanas, que habla de una seguridad en la cadena de suministro. O sea, en pocas palabras, es mostrar que la seguridad es parte de todo, que la seguridad en una empresa no solamente depende de lo que haga la empresa, sino también depende de lo que hagan los actores que le ayudan a hacer el negocio en la cadena de suministro, tanto actores que están en el contexto interno como externo. Todos tienen que tener seguridad para que exista en sí una seguridad integral. Es el mensaje de esta norma ISO 28000. Entonces, ese enfoque de que yo soy seguro porque yo tengo controles, porque mis instalaciones son muy fuertes, pero en el momento en que mi producto abandona mi instalación queda totalmente desprotegido, es un concepto errado de lo que es un enfoque de seguridad integral. Tienes que garantizar que tus socios de negocio tengan el mismo nivel de seguridad que tienes tú. Solo así podrás hablar de una seguridad integral. Ese es el enfoque de ISO 28000 y le elaboró este comité. Y entonces allí el componente más importante es el componente de la gestión de riesgos aplicado a la cadena de suministro. Un enfoque de gestión de riesgos que busca garantizar que se gestionen los riesgos tanto por parte de los actores que están en el aguas arriba, o sea, todos los actores que facilitan o suministran los insumos para la realización del producto o del servicio, y que también se gestionen los riesgos a nivel del core de negocio, o sea, las actividades que ejecuta la empresa para prestar el servicio o fabricar el producto, y se gestionen los riesgos a nivel de los actores y las actividades que se encargan de ejecutar actividades posteriores a la prestación del servicio o ejecución de fabricación del producto, perdón. Entonces, ese enfoque lo tiene esta norma 18788, totalmente abierto, un enfoque totalmente holístico, muy completo, buscando esa seguridad integral. Entonces, en ese comité también está la norma ISO 22301 de continuidad de negocio. En 292 elabora la ISO 22301 de continuidad de negocio y elabora esta norma, la ISO 18788 de sistemas de gestión de seguridad para operaciones de seguridad privada. Sistema de gestión operativa para empresas de seguridad privada. Entonces, miren que las tres normas que componen ese comité de seguridad y resiliencia para la sociedad tienen todas el mismo enfoque. Y cuando hablo yo yo inicialmente era muy fanático de 28000, todavía soy fanático de 28000, porque tenía un enfoque de seguridad mucho más integral, mucho más abierto que otras buenas prácticas que se ponen en el mercado. Y continuidad de negocio, que hoy en época de pandemia ha sido la norma más solicitada, la norma que nos enseña a recuperar. Y viene 18788 en el 2015, y yo comienzo a estudiarla y no me explicaba cómo es posible que la primera norma, la primera traducción venga a salir en el 2017, 2018, ya 2018. Entonces, ¿por qué esta norma no le han puesto cuidado? No entiendo si es mucho más completa. Yo la llamaba la ISO 28000 reforzada, porque 28000 se nos quedó en el año 2007,
Esta venía con todos los componentes de 28.000 y mucho más. Y también traía el componente de continuidad de negocios. Es como si hubieran hecho una mezcla de las normas que maneja este comité en un solo documento. Muy completo. Mire que esta norma nos habla de análisis del riesgo para los derechos humanos. Este componente de derechos humanos no lo trae ninguna práctica en temas de ISO. Ninguna práctica de normativa ISO habla de una gestión de riesgos en relación al tema de violación de derechos humanos. Entonces, aquí nos dice que es el proceso para identificar, analizar, evaluar y documentar los riesgos relacionados con los derechos humanos. Una empresa de seguridad que por primera vez en su cadena de suministro, cuando hablo de cadena de suministro de una empresa de seguridad, estoy hablando de todas las actividades que se hacen para suministrar los insumos para que la empresa pueda prestar su servicio de seguridad. Llámese equipos, llámese armamento, llámese munición, llámese dotación, llámese personal. Todo lo que necesita, usted póngase a pensar todo lo que necesita una empresa de seguridad privada para poder prestar un servicio de vigilancia y seguridad privada. Pues todas esas actividades van a ser gestionadas en riesgo. Y allí vamos a mirar todo lo que podría ocurrir, en donde se podría violar derechos humanos. Y también el componente de libertades fundamentales. Entonces, mire, elementos tan sencillos como el tema de un proceso de vinculación, un área de recursos humanos que esté reclutando personal para su empresa de seguridad privada, se respete el derecho a la intimidad, no se haga discriminación, una serie de componentes que violan libertades fundamentales de las personas. Es un componente muy interesante. Hay muchas actividades que se hacen para abastecernos de insumos o de recursos en donde se puede presentar el riesgo de violar derechos humanos y libertades fundamentales, tanto de las personas que nos están proveyendo estos elementos o de las personas que estén comprando esos elementos o que estén adquiriendo esos elementos. Entonces, es muy interesante, eso no lo tiene ningún esquema de seguridad ni ningún esquema de gestión en ninguna parte. Esta norma, a pesar de que es aplicable al sector de seguridad privada, yo diría que podría ser aplicable a cualquier tipo de negocio. Es que, desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, toda empresa debería preocuparse por violación de derechos humanos. No solamente las empresas de seguridad privada, que las empresas de seguridad privada tengan una probabilidad de ocurrencia más alta o que tengan unas consecuencias más altas o que la probabilidad de violar derechos humanos sea más alta, no quiere decir que en los otros nichos de negocio o en los otros sectores de negocio no se pueda ver también esto. El nivel de aceptación del riesgo es otro tema interesante aquí desde el enfoque de gestión de riesgos. Las empresas de seguridad privada tendrán que establecer un nivel de aceptabilidad. Este nivel de aceptabilidad de riesgo ya se menciona en normas como la antisoborno 37001 y se menciona en normas como la ISO 37301 de compliance, que es la nueva norma que va a reemplazar a la 19600 y que ya está en su documento final o final list. Es lógico, las empresas de seguridad privada no pueden estar tratando todos los riesgos que tienen. Desde el enfoque de ISO 31000 se nos menciona que la empresa tiene que establecer un nivel de aceptabilidad. ¿Qué quiere decir? Que habrán algunos riesgos que están en un nivel de aceptable, en donde su probabilidad y su consecuencia están en un nivel controlado. ¿Pero eso a qué se debe? Tampoco va a llegar del cielo. Eso se debe a que las empresas ya tienen establecidos unos controles donde el riesgo generado por la fuente de riesgo se encuentra en un nivel aceptable. Entonces, de los X niveles que tenga la empresa de seguridad privada definidos para su medida de riesgo, pues habrán algunos niveles que la empresa debe determinar como aceptable para, una vez identificados esos riesgos en ese nivel, tomen decisiones como no tomar controles adicionales, sino simplemente hacerle seguimiento a los controles existentes. Porque se entenderá que un riesgo en nivel aceptable es un nivel de riesgo que va a estar con una probabilidad baja gracias a los controles que existen y unas consecuencias también tolerables debido también a los controles que puedan existir o que realmente las consecuencias generadas por el riesgo materializado no representan una significancia grande para la empresa. Eso ayudaría a priorizar y permitiría que la empresa se centrara en riesgos mucho más importantes, diría yo, sin decir que el apetito de riesgo o el nivel de aceptabilidad no sea importante, es de menos importancia que otros temas. Entonces, todo lo que estuviese por encima del nivel de aceptabilidad se tendría que tratar de forma inmediata y habría que intentar implementar controles adicionales.
Es lógico, ¿no? Entonces, miren ustedes que este esquema está diciendo, es cierto que existe probabilidad y existe una medida de riesgo respecto a la violación de derechos humanos, pero no todos los riesgos van a tener que ser tratados, solamente aquellos que estén por encima del nivel aceptable que determine la matriz de riesgo que ustedes apliquen. Y la apreciación del riesgo. Como todas las normas ISO, la base de esta norma es la gestión de riesgo. Igual que todas las normas ISO, pues recomiendan a la ISO 31000, es la norma recomendada por la normativa ISO para hacer gestión de riesgo, pero pues tampoco lo está limitando, ¿no? No puede la norma ISO llegar a decir que esa es la única norma obligatoria o obligarla a utilizarla, pero es el referencial que mencionan porque precisamente es la norma que han trabajado ellos y que ha logrado integrar la gestión de riesgos en un solo modelo, en un solo esquema. Ejecutar apreciaciones del riesgo exhaustivas internas y externas asociadas con los riesgos de protección, seguridad y derechos humanos. Miren ese componente. ¿Dónde encuentran ustedes ese componente? Yo en más de 20 años yo trabajo en seguridad, yo nunca había visto un componente de eso tan profundo. Y que llegue ahora, y que llegue limitado a las empresas de seguridad privada, y que no le estén aprovechando, realmente es increíble creer. Es increíble creer que una norma de estas sea creada específicamente para el sector de seguridad privada, sea creada específicamente para las áreas de seguridad, llámese departamentos de seguridad, o para cualquier, que también tiene alcance, para cualquier intermediario en prestación de servicios de seguridad también tiene alcance la norma. O sea que hay organizaciones que son intermediarias que venden servicios de seguridad, pero no los ejecutan directamente. Para ellos también tiene aplicabilidad esta norma y también podrían ser reconocidos en su implementación y certificación. Proteger, respetar y resarcir. No olviden, por favor, estas tres palabras. Proteger. Las empresas de seguridad hoy en día protegen. Bueno, al menos eso es lo que buscan, ¿no? Proteger. Pero realmente las empresas protegen respetando. Es una autoevaluación que tenemos que hacer. Las empresas respetan la legislación, respetan los derechos humanos, respetan las libertades fundamentales de todas sus partes interesadas. O sea que en el momento en que yo quiero ofrecer protección, tengo que hacer unas actividades en donde yo me estoy exponiendo a violar derechos humanos y libertades fundamentales. ¿De quién? De las partes interesadas, del mismo cliente protegido. Yo muchas veces, con el simple hecho de manipular un arma, yo puedo estar violando o afectando las libertades fundamentales de mi protegido. Un mal uso del arma, un uso indebido de la fuerza, toda esa serie de elementos, las empresas tienen que comenzar a gestionarlo, porque precisamente lo que las empresas hacen hoy en día es corregir, ¿cierto? La empresa siempre está corrigiendo el daño, pero está trabajando muy poco en prevenir que el evento ocurra. ¿Qué sería mejor? ¿Prevenir que ocurra el evento o estar todo el tiempo? Porque particularmente he sido auditor mucho tiempo de empresas de seguridad privada, y las empresas de seguridad privada tienen la mala costumbre de estar corrigiendo, pagándole todo el tiempo al cliente los errores que cometen. ¿Cierto? Que si se presentó el evento, que si se presentó el incidente, entonces pague para tratar de que el cliente no se vaya. Pero trabajan muy poco en la prevención. No les gusta trabajar en la prevención. Yo había podido evitar ese incidente si hubiera tenido prevención. Entonces, hoy en día está mucho más de moda proteger siendo preventivo que proteger siendo correctivo. El tema de la corrección afecta bastante a la empresa y más aún cuando nos estamos dando cuenta que ese tema de ser correctivo está afectando también al protegido. ¿Qué pasa con los clientes? Los clientes hoy en día ya están viendo en sus esquemas de gestión de riesgo a la empresa de seguridad como una fuente de riesgo. Las empresas de seguridad hoy en día dentro de las instalaciones de una empresa manufacturera de servicios son una fuente de riesgo. El tema de la falta de competencia de su personal se está convirtiendo en un problema para las empresas, porque el señor no sabe actuar, porque el señor hace un uso indebido de la fuerza con los clientes suyos. Y eso está acabando con un aspecto muy importante que en esta época es el tema de moda y es la reputación organizacional, la imagen. Hoy en día las redes sociales, el nombre de nuestra empresa en una red social por un mal comportamiento de un guarda
de un vigilante, al actuar, al no dejar ingresar a alguien a un sitio, ya lo toman como discriminación, ya lo toman como uso indebido de la fuerza, que porque tiene un arma, que porque tiene un bastón, que porque tiene un arma no letal, quiere hacer uso indebido y aplicarla sobre un civil. Entonces, todos esos componentes, a pesar de que el vigilante también es un civil, tiene unos componentes o se le están entregando unas herramientas letales o no letales que lo ponen en un nivel superior al del civil normal. Entonces, manipular todos estos elementos tiene hoy en día legislación, tiene hoy en día necesidades de competencia para hacer uso de estos elementos y que no termine siendo la empresa de seguridad privada un componente para la continuidad, para la no continuidad del negocio que estoy protegido. Entonces, esto hoy en día lo piden las empresas a ustedes como proveedores. La empresa de seguridad privada tiene que demostrar la capacidad de poder proteger, pero respetando y resarciendo. O sea, ceñido a la ley, respetando derechos humanos de las partes intervinientes en el servicio de seguridad y respetando todos los componentes de las libertades fundamentales. Hoy en día no podemos está muy de moda casos puntuales que hemos visto cuando el tema de género, ¿cierto? El tema de religión, de pronto un puesto de seguridad privada es violado, ¿cierto? El tema de que un guarda no comparta cierta situación sexual de una persona y utilice esto como justificación para sacarlo, para tratarlo mal. Eso afecta, lógicamente, los afecta a ustedes, empresas de seguridad privada, pero también está afectando al cliente que ustedes están protegiendo. Y es muy complicado, y muchos casos lo ven ustedes todos los días. Todos los días pueden encontrar en YouTube miles de casos que pasan en el mundo por temas de eventos como este por parte de las empresas de seguridad privada y que hoy en día llegan más fácil a la gente a través de las redes sociales. Y el punto de resarcir. Entonces miren que los componentes son proteger, que son todos los componentes de seguridad, la gestión de riesgos, respetar, que esto es todo el tema de compliance, cumplir con lo que se tiene que cumplir. La empresa de seguridad privada no puede estar prestando un servicio incumpliendo temas legales, por ejemplo, o compromisos voluntarios. A decir, el tema de resarcir está relacionado con el tema de continuidad de negocio. Entonces, por eso se dan cuenta ustedes que es una mezcla de los tres componentes. Las empresas de seguridad privada, prestando su servicio, pueden causar daños a sus partes interesadas. Está totalmente claro. Otra cosa es que... por favor, perdón, ¿le puedes apagar el micrófono, por favor? Otra cosa es que no se esté gestionando esos daños. Las empresas de seguridad privada, especialmente empresas que prestan servicios en el sector minero, sector petrolero, tienen contacto directo con comunidades, tienen contacto directo con el medio ambiente. O sea que hay exposición, hay probabilidad de que una empresa de seguridad privada, al prestar su servicio, genere un daño o un impacto a su parte interesada, comunidad o al medio ambiente. ¿Qué está haciendo la empresa para resarcir esos daños? Como parte de su plan de continuidad de negocio, la empresa tiene establecido la forma como va a resarcir los daños que genere al momento de prestar el servicio. La empresa de seguridad tiene el riesgo de que un arma se le dispare a un vigilante y pueda ir a una persona civil, a un transeúnte, a su protegido, con daños transversales, con daños que se generan producto de la prestación del servicio. Las empresas han identificado todos estos daños probables. Las empresas tienen un plan de contingencia y emergencia para actuar cuando este daño se presente. Y no solamente pensando en las personas protegidas a nuestro alrededor, también pensando en el mismo guardia de seguridad, en el mismo guardia de seguridad. Él también puede sufrir daños durante la realización del servicio. ¿Está contemplado esto como plan de continuidad de negocio de la empresa? Veamos el ejemplo hoy en día del tema del COVID. El
COVID afectó al personal. El personal, las empresas están preparadas para poder recuperar a su gente, para poder mantenerlas operando, para poder salvaguardar y mantener la operación. Eso debió preverse con mucha anterioridad. Pero hoy vemos a las empresas corriendo, ¿cierto? Porque sus guardas están contagiados y no hay forma de cubrir los puestos, pero estamos corrigiendo. Realmente las empresas de seguridad privada están corrigiendo, están actuando, reaccionando para no quebrar, pero no están actuando sobre alguna planeación ya realizada, sobre algo que se hubiera hecho con anterioridad. Y tenemos esta norma que está desde el 2015 totalmente abandonada. Y tenemos la norma ISO 22301 de continuidad de negocio, que precisamente en una charla que daba anoche, miramos las estadísticas de certificación a nivel de Latinoamérica y no superan las 10 empresas certificadas en continuidad de negocio. ¿No? Pero ahora que tenemos la pandemia, ahora que vimos los efectos de la pandemia, todo el mundo está pidiendo continuidad de negocio. Es cultural, el tema latinoamericano, siempre estamos acostumbrados a, como dicen popularmente, a comprar la caja fuerte después de que nos roban, no antes de que nos roban. Entonces es un tema cultural, pero no nos quejemos porque las buenas prácticas están allá hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, decir que esta norma no le trae beneficios como buena práctica a una empresa de seguridad privada no es lógico porque vean ustedes los componentes precisamente que trae eso. Mire que precisamente mucha legislación está interesada en que las empresas de seguridad privada, al estar en el punto medio entre lo que es la fuerza pública y lo que es el civil, la seguridad privada está ahí con un número significativo de hombres en cada país, con unos elementos que la hacen mucho más superior de un civil normal y inferior a una fuerza pública, pero todavía con capacidad de daño, porque los elementos, a pesar de que hoy en día el guarda de seguridad, las fuerzas de seguridad están optando por las armas no letales, todavía tienen probabilidad de generar daños, las armas no letales, ¿cierto? Entonces, siempre van a estar por encima del civil normal. Entonces, existe el riesgo. Lo estaban hablando los anteriores compañeros, los anteriores colegas. El peligro siempre va a estar ahí. El peligro existe. Mientras usted tenga un guarda, existe el peligro de que él pueda violar los derechos humanos o las libertades fundamentales en el área donde está prestando su servicio. Y si usted a ese guarda le da un arma, pues el peligro se incrementa. Lo que requiere que ese guarda tenga unos controles adicionales respecto a la competencia para poder manejar esa arma y no generar un daño del entorno. Esta norma dice mapeo y análisis de cadena. Mire, es la única norma del Comité 292 que textualmente colocó una cláusula para el mapeo de la cadena de suministro. Y este mapeo de la cadena de suministro viene de la ISO 28000. Pero la ISO 28000, a pesar de que exige una gestión de riesgos en la cadena de suministro, no establece el requisito puntual de que se mapee la cadena. 18788 sí lo establece. Textual, la cadena de suministro de la empresa de seguridad privada tiene que estar mapeada. O sea que tienen que estar identificadas todas las actividades que hace la empresa para abastecerse de esos insumos, para poder prestar el servicio de seguridad privada. Tienen que estar todas las actividades en el core de negocio, que son las actividades que realiza la empresa para la prestación del servicio. Que particularmente hemos hecho este mapeo con empresas de seguridad privada y nos han salido 4 o 5 cadenas, porque la empresa de seguridad privada normalmente no presta un solo servicio. Tenemos que prestar servicios de vigilancia con armas y sin armas, tenemos que prestar servicios de escoltaje, de mercancías, tenemos empresas que prestan servicios de protección de personas, tenemos empresas que prestan servicios de consultoría en seguridad, tenemos empresas que prestan servicios en temas de estudios de confiabilidad. Cada servicio es una cadena, cada servicio son unas actividades diferentes. Y en cada uno de esos servicios existe la probabilidad de violar derechos humanos y libertades fundamentales. De pronto, en menor nivel en un servicio que en otro, pero el riesgo siempre va a existir como tal. Y la definición de los criterios de riesgo. Aquí es donde viene el enfoque de que la norma permite llegar a otros componentes que ya manejan las empresas como calidad, como seguridad y salud en el trabajo, como responsabilidad social empresarial, como anticorrupción, que les voy a explicar ahora de forma más específica. O sea que cuando yo aplico una gestión de riesgos de 18788, yo en la definición de los criterios, cuando yo establezca los criterios para calificar la consecuencia o daño del riesgo materializado,
yo puedo ver esa consecuencia en varios enfoques de sistemas de gestión. Yo podría ver, por ejemplo, el hecho de un riesgo materializado en una empresa de seguridad privada, la afectación en el tema de la calidad del servicio, la afectación en temas de impacto ambiental en 14001, la afectación que se tendría en temas de transparencia y ética, la afectación que se tendría en temas de seguridad, en temas, digamos, de que se afectara la operación de seguridad, muchos componentes. Entonces, cuando yo hago una gestión de riesgos, que es desde la norma ISO, porque es la norma ISO se caracteriza por hacer una gestión de riesgos con un enfoque puntual. Usted hace la gestión de riesgos no, solamente está pensando en la calidad del servicio y la conformidad del producto. Y el riesgo ocurre de qué forma afecta la calidad del servicio y la conformidad de mi producto, de qué forma afecta la satisfacción de mi cliente. Esa es la gestión de riesgos de calidad. Si usted hace un enfoque de gestión de riesgos ambiental, solamente está pensando en el daño que genera. Acá digo, sí, y me pongo conectador, ¿no? Sí. Julio, por favor, estoy hablando. Entonces, ahí mira, hay varios enfoques. Entonces, tengan en cuenta que esta norma, en el mismo enfoque de gestión de riesgos, le permite tener enfoques de varias normas ISO. Por eso yo he llamado esta norma que es una norma integral para las empresas de seguridad privada. Es un concepto personal. Yo lo hablo como un concepto personal. Una empresa de seguridad privada no tendría necesidad de tener más certificación. Esta sería suficiente. Con esta norma abordaría las demás certificaciones que dice. Calidad, seguridad, lo demás que desee, están aquí. Solo con una norma y solo con una certificación. Identificación de los puntos críticos de control. Toda esa gestión de riesgos me va a llevar a mí a identificar al final, en la prestación de mi servicio de seguridad privada, en qué actividades tengo yo más probabilidad de violar derechos humanos y libertades. ¿A dónde quería llegar? A esta parte. Voy a mostrarles a ustedes ahora por qué esta es la norma recargada en sistemas de gestión. ¿Por qué una empresa de seguridad privada, teniendo esta norma, no tendría la necesidad de tener más certificaciones? Gestionar el riesgo para las partes interesadas, el tiempo que también ha hecho la organización. Hay un enfoque que habla esta norma y es relacionado con el tema de hacer una gestión de riesgos pensando en mí, en la empresa de seguridad privada, y pensando en cómo impactaría lo que yo hago al cliente. Mire que en cierta forma es como que nosotros nos metiéramos en análisis de riesgo que tiene el cliente. Mostrarle yo al cliente, al que estoy protegiendo, mostrarle que yo tengo identificado todos los riesgos donde yo le podría generar un daño a él. Y también que tengo el plan de contingencia que yo implementaría si ese riesgo se materializara para evitar que él sea dañado. ¿Qué norma trae ese enfoque? ¿Ah? Imagínense la confianza para mí como cliente de una empresa de seguridad privada, que la empresa de seguridad privada se preocupe por identificar no solamente los riesgos que ella puede tener consecuencias, los riesgos donde ella puede verse afectada, no, también se preocupa en los riesgos en donde yo como cliente me puedo ver afectado. Y en su gestión interna tiene establecidos los planes de contingencia para que, es un riesgo, por pequeña que sea la probabilidad existe de que ocurra, ella puede actuar para evitar que yo sea impactado. ¿Qué más puedo pedir, por Dios? ¿Qué más podría? Estarían todos esas plazas, esos centros comerciales que vienen preocupados porque un guarda vaya y afecte a un comprador, en una clínica donde muchas veces el guarda restringe el acceso a una persona que está a punto de morir y entonces se presenta como violación de libertades fundamentales. Aquí vulgarmente en Colombia le llaman el paseo de la muerte, ¿cierto? Donde comienza aquella persona que está a punto de morir a visitar y muchas veces la seguridad no lo deja entrar a las instalaciones a que reciban sus primeros auxilios. Entonces, esa es la preocupación de muchas entidades de estas hoy en día, que están preocupadas y tengamos en cuenta y seamos sinceros en algo. El nivel de formación, el nivel educativo de los vigilantes, de los guardas, muchas veces es lo que
la empresa determina que debe ser fortalecido para ellos tener más confianza de que ese tipo de comportamientos no se van a presentar. Entonces ahí es donde tienen que trabajar mucho las empresas. Por ejemplo, esta norma le recuerda a las empresas que aquí hay que trabajar en el guarda para tener el cliente satisfecho. Aquí no es pensar en el cliente externo solamente olvidándome del cliente interno. No. Hay que trabajar en el guarda, hay que hacerlo competente, hay que desarrollarlo, hay que darle la formación, el entrenamiento, la competencia, la capacidad para poder hacer el trabajo que se le ha encomendado. Y yo no puedo pretender de que un guarda, sin que tenga esos elementos, vaya y preste un servicio como debe ser, como lo está exigiendo un cliente si yo no le he dado esos elementos. Enfoque de género para la cadena de suministro, les decía, lo que trae la norma, y también establecer medidas contra soborno. Entonces, partamos en el evento de que el 18788, sistemas de gestión para operaciones de seguridad privada, en un marco conceptual de ISO 31000, la gestión de riesgos transversal, y en un marco de compliance, un tema de respetar es cumplir. Cuando yo cumplo, respeto. ¿Pero qué tengo que cumplir? Tengo que cumplir lo que la ley me exige. Y tengo que cumplir lo que yo adherí voluntariamente. Las empresas de seguridad tienen muchas políticas. ¿A qué me refiero yo en un compliance cuando hablo de compromisos voluntarios? Que las empresas de seguridad, los órganos de gobierno de empresas de seguridad privada han adoptado políticas que la ley no los exige, pero el momento en que la adopta es un requerimiento de cumplimiento. Y yo, eso depende de muchos países, he decidido darle una oportunidad a personas discapacitadas, personas discapacitadas que decido comenzar a trabajar para vincularlas en mis sistemas de seguridad. En muchos países estará por ley, en otros países es un compromiso voluntario porque la ley no lo obliga. Si la empresa, vamos a suponer, en un país voluntario, la ley no lo exige, yo lo adopto dentro de un esquema de compliance y dentro de un esquema de 18788 yo debería cumplir con eso, con el mismo nivel de importancia que le doy a un cumplimiento de un requisito legal, porque es un enfoque de compliance. Esta norma trae el enfoque de compliance, de respetar, pero no respetar cumpliendo solamente lo que estoy obligado por ley, no, de respetar cumpliendo mis políticas internas, cumpliendo mis procedimientos, mis minutas. Eso es respetar, prestar un servicio alineado con los controles, con los procedimientos, con los protocolos que la empresa ha establecido. Eso es proteger respetando. Calidad, 9001. Prestar un servicio de seguridad privada pensando en los intereses del cliente. Dice la norma. Aquí mi gestión de riesgos debe pensar y debe tener en cuenta que yo soy un componente vital en la continuidad de negocio del cliente que estoy protegiendo. Entonces tengo que identificar todos esos elementos en donde yo podría ser el culpable de la afectación del servicio de ese cliente y también del servicio lógicamente mío. Recuerden que el esquema de riesgos aquí es protegerme yo y proteger a mi cliente. La norma lo dice ahí. Usted no puede pensar solamente en su esquema de gestión de riesgos, en protegerse usted, olvidándose del protegido. Hay que pensar con él. Entonces, se da la oportunidad de que desde el punto de vista de calidad, yo elabore procedimientos, elabore protocolos de cómo prestar mi servicio alineado con los requerimientos de calidad que tenga mi protegido. O sea que yo crearía un sistema de calidad personalizado, adaptado a las necesidades mías, lógicamente, y a las necesidades de mi cliente. Y eso lo metería en la gestión de riesgos. Yo tendría que identificar cuáles componentes o qué fallas podría presentar la empresa de seguridad privada en la prestación del servicio que afectaran la calidad del servicio y por tanto afectaran o tuvieran una consecuencia en el cliente que estoy protegiendo. Ambiental. Recuerden el círculo, resarcir. La empresa está en la obligación de identificar en la prestación del servicio cuándo podría generar un daño al medio ambiente, cuándo podría afectar esas comunidades que rodean a la empresa. Aquí lo hemos visto mucho en empresas que trabajan en campos abiertos, en petroleras, en mineras, donde hemos levantado la gestión de riesgo y nos damos cuenta que el actuar del esquema de seguridad podría generar consecuencias en el entorno
en el aspecto verde. Y aquí esta norma precisamente, este comité también sacó hace poco la famosa norma ISO 22341 del CERT, que habla de implementar controles alineados a la parte ambiental, al urbanismo, en donde la comunidad es tenida en cuenta, ¿no? Establecer controles que son acordes al medio ambiente, al entorno protectivo. Entonces, el Comité 92 está preocupado por un tema de seguridad muy avanzado. Ustedes ven este componente y, lógicamente, esto no es un componente para la empresa de seguridad anterior, donde era una cantidad de personas prestando servicios de seguridad ubicadas en un puesto sin gestión. ¿Cierto? Mucha empresa hay de seguridad, pero empresas con una gestión de resaltar son contadas con los dedos de la mano. Porque no tienen estas buenas prácticas, no tienen estos componentes. Y lo mucho que podrían tener entonces era una 9001, calidad. Pero era una 9001, es una norma que es para todo tipo de empresa, y entonces le hacían la adaptación a lo que era el componente de seguridad. Ya la tenemos propia como tal. Tema ambiental. Yo sé, lógicamente, dependiendo del tipo de servicio que presta la empresa de seguridad, los riesgos van a ser más significativos, las probabilidades van a ser más altas y las consecuencias van a ser más altas. Por eso digo que hay que ver el tipo de servicio que ofrece la empresa de seguridad, hay que ver el tipo de protección que ofrece el departamento de seguridad que tiene la empresa. Por ejemplo, hay departamentos de seguridad de empresas que se encargan de la protección de las familias de los ejecutivos, de los hijos de los ejecutivos. Entonces son componentes humanos que hay que tener en cuenta. 45.001, seguridad y salud del trabajo. Es lógico, ¿no? Esta norma le da mucha importancia al vigilante, al guarda. Hay que trabajar con el guarda. Cuando usted audita esta norma, gran parte de la auditoría se da respecto al tema del bienestar del guarda. Y ahí está el tema de la salud. De que el guarda sea ubicado en sitios con los requerimientos mínimos para evitar accidentes y enfermedades profesionales. ¿Cierto? Entonces esto va a requerir una serie de buenas prácticas implementadas de controles para evitar que el guarda se exponga. ¿Qué pasa con esos puestos de seguridad donde mandan al guarda a un terreno aislado, totalmente descubierto, sin techo, sin nada, a prestar un servicio de seguridad? ¿Cómo esperan ustedes que un guarda haga eso? Que no tiene las condiciones mínimas para prestar el servicio de seguridad. Y lo vemos mucho, ¿no? En obras, sobre todo. Cuando hay servicios de seguridad en temas de obras que son a campo abierto, el guarda sin ningún tipo de protección prestando un servicio. Eso no lo permite esta norma. No lo permite. Si yo de pronto encuentro una justificación para que esta norma no se implemente, es que no es fácil de implementar y las empresas lo ven como un gasto que es alto. Podría ser la justificación verdadera, porque es que la norma sí trae muchos componentes que no traen ninguna práctica anterior en temas de seguridad privada. Yo he auditado muchas empresas de seguridad privada, creo que audité el 90% de las empresas de Colombia de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada, la importancia que le da esta norma a lo que es el vigilante, a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de los asociados, al cliente, ninguna empresa de seguridad privada podría fácilmente cumplir con esto. Es difícil que una empresa de seguridad privada llegue a cumplir totalmente con lo que pide 18781, porque son muchos elementos, pero el que no lo pueda cumplir de la noche a la mañana, que no pueda comenzar a gestionarlo, comenzar a trabajarlo desde ya poco a poco hasta lograr llegar a ese nivel de cumplimiento. 28.000, seguridad para la cadena de suministro. Para empresas que trabajan, empresas de seguridad privada que trabajan en esquemas de protección a comercio internacional, importaciones, exportaciones, protegiendo depósitos, protegiendo carga en carretera, escoltaje. Esta norma es la ideal. Esta norma le permite a la empresa de seguridad privada meterse en la cadena de suministro del cliente que está protegiendo. Y le permite meterse porque primero ha gestionado los riesgos en su cadena. Ya tiene claro cuáles son los riesgos durante el abastecimiento de sus insumos, porque es que, me explico, si una empresa de seguridad privada
hace una mala vinculación de personal, el servicio que va a prestar es malo al cliente. Si una empresa de seguridad privada hace una mala compra o sus equipos no son de calidad, el servicio prestado es insuficiente. Si una empresa de seguridad privada hace mal manejo de la información, va a afectar los intereses del cliente. ¿Cierto? Entonces hay muchos elementos que las empresas necesitan y en su mala gestión terminan comprometiendo al cliente objetivo. Seguridad de la información, 27.001. Habla de, trae los 3 componentes vitales del sistema de seguridad de la información. Confidencialidad de la información, integridad de la información y la oportunidad o disponibilidad de la información. Díganme si esos componentes no son importantes en una empresa de seguridad privada. Díganme si la empresa de seguridad privada no le interesa que la información que maneja sea confidencial, prestando un esquema de protección. Dígame si la empresa de seguridad privada no le interesa que la información que maneja no sea alterada por un ataque de un hacker o de pronto que alguien entre a su red y pueda alterar una base de datos o cambiar un dato, cambiar una información. Y dígame si a las empresas de seguridad privada no les interesa que la información que necesitan para poder operar esté disponible en el momento justo en que se necesita. Son elementos vitales de una empresa de seguridad privada. Pero ¿cuántas empresas de seguridad privada tienen un sistema de seguridad de la información? Yo no conozco una empresa de seguridad privada que tenga implementado un sistema de seguridad de la información. 27.001. No la conozco. Si la conocen ustedes, infórmenme por favor, porque yo no la conozco. En lo que yo he andado no conozco una empresa de seguridad. Este sistema permite tener ese componente sin que tenga una certificación de 27.001. Permite tener esos 3 componentes en su sistema de gestión, dándole importancia a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad de la información que maneja la empresa o el departamento de seguridad. Aquí tenemos la ISO 26000, responsabilidad social empresarial. A pesar de que es una norma que no es certificable, es una buena práctica ISO. Todas las empresas hoy en día quieren tener responsabilidad social empresarial. Todas las empresas quieren tener ese, y además ahorita después de la pandemia, ¿no? Todas quieren tener una buena imagen, una buena reputación ante los clientes, ante la sociedad. Esta norma, al tener todos esos elementos, cumple con elementos de responsabilidad social empresarial de ISO 25. Antisoborno, 37.001. Esta norma contempla el análisis de riesgo del soborno. Por si todos saben que la corrupción es una amenaza para las empresas de seguridad privada, para prestar el servicio. Es una amenaza para los vigilantes. Un vigilante que no sea bien remunerado, un vigilante que esté desmotivado, es fácil de sobornar. Un esquema de seguridad puede estar muy tecnificado, con equipos, pero si lo manejan personas, estamos expuestas al soborno. Estamos expuestas al soborno donde se le dice al guarda, cierre los ojos, media hora que no ve lo que pase. O sea que mientras no tengamos esquemas de seguridad 100% automatizados, la corrupción va a ser una amenaza. Y más en el contexto que estamos latinoamericanos, donde la corrupción es un problema de todos los países latinoamericanos. Ya vieron los últimos índices de transparencia internacional en temas de corrupción. Entonces, el soborno es un elemento muy importante en los esquemas de seguridad. Es una amenaza para los esquemas de seguridad. Tanto el soborno entrante como saliente. El soborno puede entrar a un vigilante, a una persona del esquema de seguridad, pero también puede salir de un esquema de seguridad hacia un cliente. Un guarda vigilante que puede solicitar un soborno a una persona del cliente para no informar algo o para pasar por alto algo, y eso va a afectar la seguridad en general. Precisamente tuve la oportunidad de certificar una empresa aquí en Colombia en antisoborno, un esquema de seguridad, y nos sentamos a mirar todos los riesgos de soborno, tanto entrante como saliente, y riesgos de soborno interno. Es la primera empresa de seguridad privada que se certifica en Colombia en antisoborno, y encontramos muchos riesgos de ese tipo. Queda uno aterrado de ver la cantidad de riesgos
en donde la corrupción y el soborno afectan el esquema de seguridad y afectan los intereses de la empresa y afectan los intereses de los protegidos. Esta norma pide hacer gestión de riesgos antisoborno. Y continuidad de negocio. Recuerden los círculos: resarcir, continuidad de negocio. Empresas de seguridad privada con planes de continuidad de negocio. Planes de continuidad de negocio que tienen establecido la forma de proceder ante la materialización de un riesgo en donde se puedan violar los derechos humanos, las libertades fundamentales, se pueda afectar la calidad del cliente, se pueda generar un impacto ambiental, se pueda generar un accidente o una enfermedad profesional, se pueda generar un incidente de seguridad de pérdida de seguridad de la información, se puede generar un incidente de responsabilidad social empresarial, afectación a la imagen, a la reputación, o se pueda detener la operación de seguridad privada. El superplan de continuidad de negocio. 22301 te enseña a hacer esos planes. O sea que vamos a tener una empresa de seguridad privada que tiene identificado todos los riesgos en donde se puede afectar ella y puede afectar a su cliente. Y fuera de eso ha implementado controles para evitar que estos riesgos ocurran. Y también tiene identificadas las consecuencias que generarían si ese riesgo se materializara. Como estamos hablando de riesgos, siempre existirá la probabilidad de que ocurra. Entonces, para atacar esa probabilidad, ese riesgo residual de que ocurra el riesgo, tiene unos planes de contingencia y emergencia o un plan de continuidad del negocio que activaría para recuperar la operación y minimizar el daño generado a la empresa y a su cliente. Por Dios, ahí está la gestión más completa que puede haber en un tema de ISO como tal. La gestión más completa que puede tener una empresa. Por eso yo digo, no sé por qué sacaron esa norma solamente para seguridad privada. Yo la podría aplicar en cualquier empresa y sería perfecta. Lo que pasa es que solamente tiene alcance a empresas de seguridad privada y alcance a intermediarios de servicios de seguridad privada o a departamentos de seguridad privada. Tiene solamente alcance a ellos. O sea que si otro tipo de empresa quiere ser certificada, no la van a certificar, no le aplica. Y a las empresas que tienen alcance para las que fue hecha, no la están utilizando. Este es el enfoque general, ya para ir culminando. La gestión de riesgos es la base. La gestión de riesgos es la base, 31.000. Ustedes se dan cuenta aquí, esto es ISO 31.000, donde arranca hay un establecimiento de contexto y una comprensión de un contexto de lo que voy a proteger. Y a partir del contexto, del conocimiento del contexto que voy a proteger, tanto interno como externo, yo voy a hacer una gestión de riesgos en donde voy a buscar todos estos riesgos. Riesgos de calidad, riesgos ambientales, riesgos de soborno, riesgos de seguridad de la información, riesgos de seguridad en el trabajo, riesgos de seguridad en la operación, todos los voy a buscar aplicando la misma ISO 31000. Recuerden que ISO 31000 es un modelo de gestión de riesgos que puede ser utilizado para analizar cualquier tipo de riesgo. Entonces, con esta norma, usted podrá analizar todas esas normas que ya anteriormente, los riesgos en todas esas normas, con un solo modelo de riesgo que es la ISO 31000. Y este es el esquema general, ya para terminar, se acaba mi tiempo, de lo que es 18788. Un marco de referencia, una comprensión de lo que la empresa hace, que es el contexto de lo que la empresa hace, una identificación de requisitos que deben cumplir los socios o partes interesadas del sistema de 18788, los que le ayudan a hacer el negocio a la empresa de seguridad privada. Si ustedes sacan ese listado se darán cuenta que son muchos, están los entes de control, están los proveedores, están los clientes, hay academias de formación, hay empresas de entrenamiento, son muchos los socios que ayudan a hacer la operación de empresa de seguridad privada. Todos van a ser identificados y todos tendrán que cumplir requisitos para que la norma 18788 se pueda implementar. El campo de aplicación, los criterios de gestión de riesgos, unas políticas donde comprometen, como todo sistema de gestión, el órgano de gobierno, la alta dirección tiene que estar comprometida con este sistema de gestión. Hay unas funciones específicas para ello y un compromiso desde el órgano de gobierno en prestar servicios de seguridad respetando los derechos humanos. Y estoy hablando para empresas de seguridad privada general, porque esta norma también fue creada para empresas de seguridad privada que están participando en conflictos armados, en donde les aplica el derecho internacional humanitario. Entonces, yo estoy hablando de la generalidad
de Latinoamérica, que no es común ver una empresa de seguridad metida en un conflicto armado, pero también la norma la implementan. De por sí las empresas donde más se ha certificado esta norma es en el Medio Oriente, donde hay conflictos armados, donde hay empresas de seguridad privada que están inmiscuidas haciendo actividades para grupos que están en esos conflictos. Esas son las que están certificadas. Si usted mira las estadísticas de certificación de esta norma, todas están hacia el Medio Oriente, países que empresas de seguridad privada muy grandes que intervienen en conflictos armados. Allá entra a aplicarles el documento de Montreux, que es el documento aplicable para derecho internacional humanitario. Entonces, en el momento en que la empresa de seguridad privada que desee implementar esta norma y identifique que está participando en conflictos armados, se le agrega el cumplimiento del documento de Montreux, que establece todo el tema de cómo actuar en un conflicto armado, preservando el derecho internacional humanitario. Una cosa es el guardas como civil y una cosa es un guardia conociendo cómo debe actuar en un conflicto armado para que se le respete como civil y cuáles son los límites que debe respetar para que no sea catalogado como miembro del conflicto armado. Entonces, para eso está el documento de Montreux, que le dice cómo debe actuar esa persona para evitar que sea, digamos, que la persona sea involucrada en caso de que lo retengan o algo, se le dé trato como un civil y no como un miembro del conflicto armado. Muy amplio, realmente una hora para hablar de esto es bastante poco tiempo, pero quiero dejarle lo más esbozado posible lo que es el documento para que ustedes profundicen en su investigación propia. Compromiso de mejora continua y compromiso con los recursos. Lógicamente hay un alto índice aquí de asignación de recursos, porque hay que trabajar con muchas personas, con muchas partes interesadas y principalmente con los vigilantes, para incrementar las competencias y ponerlos a un nivel en donde no representen riesgo de violación de derechos humanos y libertades fundamentales y riesgos adicionales como el de calidad, los que he mencionado la semana. Valoración de riesgos, hay que valorar riesgos. Requisitos legales, planes, estrategias para la gestión de riesgo y programas estratégicos. Habla de elementos estratégicos para evitar que estos riesgos se materialicen, para darle tratamiento a estos riesgos y garantizar un cumplimiento de los objetivos de 18738. Implementación, control operativo, recursos, roles, responsabilidades, competencia, ahí les decía, capacitación, toma de conciencia. Hay que capacitar al recurso humano, al vigilante hay que capacitarlo, pero también esa capacitación tiene que llevar el componente de comprensión y de conciencia. Él tiene que ser consciente de su acción y de su inacción, de los riesgos que puede generar y que impacten al protegido. Entonces eso debe ser consciente el vigilante. Yo no puedo pedirle a un vigilante que no viole derechos humanos cuando ni siquiera sabe qué son derechos humanos, cuando ni siquiera los conoce. Entonces, ¿cómo le pide usted a un vigilante que no vaya a violar los derechos humanos en su puesto? Esos son derechos humanos. ¿Cómo yo puedo violar los derechos humanos en mi puesto? Pedimos, pero no damos. Entonces tenemos que dar para poder pedir. El tema de desempeño, medición de desempeño, cumplimiento, trae un componente de continuidad de negocio, es ensayos. Yo les hablaba a ustedes de que hay que tener planes de contingencia de emergencia. Pues hay que probarlos, hay que hacer simulacros de esos planes. Hay que hacer lo que llaman ustedes pruebas de vulnerabilidad para ver cómo el guarda actúa en el puesto. Llámenlo cliente oculto, de alguna forma ustedes poder verificar que usted está preparado para atender el puesto que se le asignó. Porque es que lógicamente los riesgos de derechos humanos, de violación de derechos humanos, libertades fundamentales, van a depender del entorno donde esté prestando el puesto, el servicio, el vigilante. ¿Cierto? Una cosa es prestar un servicio, por ejemplo, en una discoteca, en una zona donde hay licor, donde hay muchos elementos que pueden exponer a que de pronto el guarda actúe de una forma que vaya y viole derechos humanos o libertades fundamentales, a cuidar una residencia. Eso depende mucho del contexto en el que se ubique el puesto y al vigilante. Entonces la norma le dice, tienes que preparar al vigilante para trabajar en ese puesto. Hay un elemento que yo no veo muy difícil que las empresas lo cumplan, y es el tema del entrenamiento en las armas que tienen que manejar. El vigilante, el guarda o vigilante debe ser entrenado en el arma asignada al puesto. O sea que él tiene que mostrar competencia en el arma que está asignada en el puesto.
Pero ¿qué hacemos? ¿Qué vemos normalmente en las empresas de seguridad privada? Las empresas de seguridad privada no asignan el arma al vigilante, sino al puesto. Entonces el vigilante tiene que adaptarse al arma que llegue, lo que requeriría que el vigilante estuviera entrenado en todas las armas cortas, largas que maneja la empresa, los tipos de armas que maneja la empresa, para poder demostrar que sabe manipularlas todas. Entonces muchas veces la empresa cambia el arma en el puesto. Este puesto tiene tal arma y el vigilante tiene que adaptarse a lo que encuentra. ¿Sí? Ahí hay falencias que deben atacarse, que deben enfrentarse. Hay que buscar una solución para poder demostrar que el vigilante siempre que esté en el puesto está preparado para manejar el tipo de arma que se le asignó en el puesto. El tema de no conformidades, van a haber auditorías internas y van a haber incumplimientos. Las no conformidades son incumplimientos de políticas y requerimientos que se establezcan por el sistema. Una revisión por la dirección y oportunidades de mejora. Es un sistema de gestión completo, es un sistema de gestión como el de calidad, igual, un PHBA, ya hablaron mis colegas expositores del ciclo Deming, es el mismo ciclo y un ciclo que ya ha demostrado su eficacia, es un ciclo que ya ha demostrado que funciona, por eso se mantiene el ciclo Deming, porque funciona, se planea, se ejecuta, se verifica y se actúa, y eso otorga mejora continua a la gestión como tal, y eso otorgará mejora continua. Ahora imagínense ustedes un ciclo Deming aplicado en esa cantidad de normas o esa cantidad de enfoques que les mencioné. Le darían el componente vital, el componente necesario de que las empresas de seguridad privada realmente ahora sí puedan prestar un servicio de calidad y un servicio profesional que tanto se quiere. Un servicio ajustado a las necesidades del mercado, de las empresas modernas. Y ya olvidarnos de esa empresa de seguridad que solamente se dedica a colocar hombres en puestos, a que cierren y abran puertas, a que registren personas que entran. Aquí lo dijeron también, el guarda tiene que tener un componente estratégico, el vigilante tiene que ser estratégico. Ya no necesitamos vigilantes que solamente cierren y abran puertas o registren quién entra y quién sale. Es un componente estratégico de la seguridad organizacional. Y como es un componente estratégico, cuando logre ser un componente estratégico, va a ser tenido en cuenta en la estrategia del negocio. Va a ser tenido en cuenta y va a ser llevado a la planeación estratégica de los negocios. Solamente así acabaremos con ese paradigma de considerar a la seguridad como un gasto. Y podremos demostrar a las empresas, como lo estamos haciendo hasta ahora, que la seguridad no es un gasto, es una inversión. Es una inversión, solamente que ellos no habían tenido la oportunidad de ver los beneficios de la seguridad y todas estas buenas prácticas le están dando a partir de ahora la oportunidad de que los clientes protegidos, las empresas que contratan servicios de seguridad privada, vean a la seguridad de una forma diferente.